Pues, hermanito querido, me siento muy honrada de tener esta conversación contigo, muy emocionada de charlar contigo. Te considero un ser con mucha sabiduría, entonces, bueno, por eso me encanta la idea de hablar contigo. La tengo desde hace mucho, no sabía cómo podía surgir. Y bueno, en estos espacios de hablar no solamente de la pérdida desde la muerte, y desde las propias experiencias, sino también con una mirada desde otras áreas, ¿no? Que creo que pueden enriquecer este espacio, es que me parece totalmente adecuado esta conversación contigo. Y más que yo presentarte, me gustaría que contaras brevemente, y probablemente no solamente de tu formación más formal, por decirlo así, Ujú. sino de todos los otros espacios que creo que tienen que ver con la contemplación, que yo sé que tú también los recorres, Mm. y que me parece que justamente ese intercambio de lo formal a estos espacios de contemplación son los que desde afuera me hacen verte como un ser tan sabio. Bueno, de entrada, Dana querida, que también me siento emocionado de estar en este espacio y me siento emocionado de tu invitación. Yo eh, también admiro tu sabiduría y reconozco el camino que has caminado y veo lo mucho que has experimentado y lo mucho que te has dado cuenta en tu caminar. Entonces quiero que sepas que es mutua este cariño, esta admiración, ¿no? Y sabio, no sé. No sé que he cometido muchos errores y trato de aprender de ellos en el camino. Creo que, eh, como todos, soy alguien que está en proceso de aprendizaje y, y lo que tengo, lo tengo guardado en mi cuerpo, ¿no? Lo que he aprendido, ¿no? Em, Presentarme, pues bueno, la parte formal es que soy psicoterapeuta, tengo el privilegio de poder trabajar con jóvenes, adolescentes, con parejas, como terapeuta gestalt, humanista, y desde hace como 6 años inicié una formación y un proceso formal en comunicación no violenta, que fue una herramienta que llegó a mi vida que me, me dio como ese eslabón que estaba yo buscando para poder aplicar mucho de los aprendizajes que estaba teniendo de una forma práctica en mi entorno y me di cuenta que era una herramienta que era muy necesaria para compartir y importante, ¿no? Entonces trabajo también con organizaciones, facilitando procesos de conexión y buscando que las personas nos comprendamos, que se comprendan, porque yo creo que en el fondo los seres humanos, en esencia, compartimos las mismas necesidades y, y muchas veces son las formas las que nos dificultan poder contactar con lo esencial, ¿no? Eh, lo que me gusta mucho de la comunicación no violenta es que es un punto donde inciden como varias disciplinas que yo he tenido en mi vida. Entre ellos, pues la meditación ha sido una parte bien importante y justamente lo que hizo la comunicación no violenta es como darle un lugar bien especial a la presencia de poder aceptar lo que es, poder ver un poquito más allá de los preconceptos y de tratar de conectar con lo esencial. Y creo que todos, bueno, lo que yo he podido atestiguar es que tenemos un profundo anhelo de poder distinguir aquello de lo que es esencial, importante, de lo que no lo es y de lo que nos genera más dolor y separación, ¿no?
Entonces, donde he tenido más oportunidad de poner esto en práctica es con mi pareja y con mis hijos. Qué Ahí es buen donde, laboratorio. ahí es donde realmente empieza el trabajo, ¿no? Realmente es en casa, Pues sí. ¿no? O sea, puedo compartir esta información, pero si realmente no la pongo en práctica en casa, este, pues no tiene sentido, ¿no? Y es un proceso, y es un proceso que hemos llevado durante ya varios años y puedo ver el fruto y, y los beneficios de verdad conectar con aquello que es esencial, de poder ver en el otro lo esencial y de poder expresar lo esencial que tenemos adentro de uno. Y lo que es hermoso es que al final de cuentas, lo esencial lo compartimos todos. Todos venimos de la misma semilla, somos parte del mismo árbol, ¿no? Y, y para mí todo este proceso ha sido como, un día me cayó un maestro, me compartió algo y fue como un 20 muy fuerte. De hecho, es mi maestro de meditación y nos decía que realmente lo único que necesita ser sanado y reconocido es la sensación de separación. Y cuando me quedé contemplando esto, me di cuenta que había algo muy profundo ahí. Y, y puedo y, y sé que hay mucha verdad en esto, porque cuando he estado presente en ciertos momentos como el nacimiento de mis hijos, o en la muerte de mi padre o de mi abuela, o de algún ser querido, es cuando más evidente se hace esto, ¿no? Y he descubierto que también podemos hacer a un lado esta ilusión de separación entre hermanos, entre los que estamos vivos. Y gran parte de eso tiene que ver con reconocer nuestra parte esencial, que es bien misteriosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los propósitos más profundos que tengo ahorita en mi vida es compartir herramientas que nos ayuden a reconocer lo que ya sabemos. Uh-huh. O sea, o sea, me doy cuenta que en realidad es algo que todos intuimos y tenemos adentro y cuando estamos en profundos momentos de reconocimiento, nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, Ahí están. que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte ahorita de un propósito firme que tengo. Entonces, pues no sé si esto contesta un poco tu pregunta de a qué me dedico. El intento, sí, de presentarte un poco, porque está difícil, ¿eh? Como digo, conocerse, Sí, uno nunca termina de conocerse, entonces ajá, presentarse uno sobre todo, creo que a veces es más fácil que te presente otro, pero me parece un buen ejercicio exacto. también. Sí, Y bueno, la invitación entonces a esta plática, donde creo que justamente pueden eh, reunirse, ¿no? Un poco de lo que, de tu experiencia y a donde creo que se puede volcar en lo que, un poco de lo que se va tratando habitar la tormenta, es que platiquemos acerca de la compasión y el perdón, que me parece que son palabras, que son conceptos que tienen mucho que ver con la etapa de duelo, ¿no? ujú, Creo que tiene mucho que ver con lo que tiene relación en la etapa de duelo, pero ya con la parte como del sanar, ¿no?
Yo recuerdo que a mí me costó mucho entenderlo, el concepto de compasión en el momento en que se me presenta, que se me ha manifestado, ¿no? Para que para que lo tomara me costó, me costaba recordar la palabra, o sea, era mucha la negación que tenía o la distancia que sentía hacia la compasión. Ujú. Y el perdón, ¿no? Que también es un espacio que está un poco castigado probablemente por la sociedad occidental, ¿no? O que tiene también una serie de construcciones que lo alejan de un sentido muy hermoso que, en el fondo tiene. Entonces, bueno, la invitación es que charlemos un ratito. El fin de semana pasado que nos vimos y que me compartiste que querías que habláramos de estos temas, pues los tuve muy presentes, estos dos conceptos, ¿no? Ujú, Y son conceptos bien profundos de contemplar, o sea, de mantener cerca y de sentirlos y ver qué significan en este caso, qué significaban para mí. Y, y como tú dices, sí me di cuenta que tienen mucho, o sea, son parte uno del otro. O sea, sí son como parte de la misma moneda, se puede decir. Entonces, bueno, lo primero que hice de entrada fue ir a recordar un poco cuáles son como las raíces latinas, ¿no? Pues finalmente es como construimos el lenguaje, claro. porque es algo que me he dado cuenta en estos temas, muchas veces podemos parecer que no estamos de acuerdo porque nuestras definiciones pueden ser diferentes. Entonces, para unos puede significar una cosa y para otros puede significar otra cosa. Y finalmente las palabras son contenedores donde nosotros tratamos de vertir y de poder apropiarnos para poder decir, esta fue mi experiencia, ¿no? Entonces, eh, compasión tiene, curiosamente, cierta mala fama en la lengua española porque tiene un origen que viene de compadere, que es de padecer con. Ujú, Y entonces, el padecer, pues de entrada tiene como una connotación negativa, porque realmente padecemos una enfermedad, claro. ¿no? O sea, padecemos algo que no nos pertenece, no es nuestro, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra lengua, el compadecer tiene esta connotación como de lástima. Es como no te tengas compasión. Se puede decir que la empatía es lo que precede a la compasión, por lo menos desde el marco de la comunicación no violenta. La empatía entendida como la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de poder imaginar cómo es su experiencia, cómo se siente y cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Y la empatía hacia uno mismo es poder tú observarte a ti mismo, ver cuáles son tus sentimientos y cuáles son las necesidades que están ahí. Entonces, sí implica esta como dos partes de el observador y el observado. Entonces, normalmente hay como dos partes en la empatía. No importa si eres tú mismo, tú puedes observar tu propio cuerpo y tu experiencia y vas a poder distinguir ahí sentimientos y necesidades, ¿no? Y la compasión sería el movimiento interno que te moviliza a hacer algo cuando conectas contigo o con el otro. La compasión tiene una virtud activa. Mm, Hay una movilización interna de hacer algo al respecto. Entonces es una energía bien poderosa porque es algo, es un movimiento interno que busca cuidar, que busca sostener, que busca
acompañar, ¿sabes? Y, y, y en lo que estuve contemplando es que hay dos movimientos que se pueden dar. Normalmente uno que surge de un lugar del que, como de necesidad, es que no, como le voy a llamar como del individuo separado, Ok, ¿sí? Aparentemente separado, y el del individuo que reconoce su conexión con el otro, que en esencia son los mismos, y entonces el movimiento viene de un lugar que yo le llamo de flujo de vida. ok. Entonces, este, eso con compasión. No sé si tú quieras, ¿qué te resuena de lo que te estoy diciendo? Sí, hace un momento cuando hablabas de esta compasión como el ejercicio de mirarse, ¿no? Para actuar, este, claro, porque pensando específicamente en el duelo, ¿no? Yo creo que justamente es, es tan difícil por, por la vulnerabilidad que hay en uno en una situación como esa, en uno y en el entorno además, ¿no? Porque es un poco lo que he mencionado, que ha salido, digamos, en estas conversaciones, que claro, cuando alguien muere, y sobre todo cuando es alguien joven, ¿no? Pues nos recuerda que somos muy vulnerables, ¿no? No solamente por la muerte, sino porque la enfermedad o un accidente o cualquier situación que dábamos por hecha en nuestra vida, ¿no? Esta ilusión de que las cosas están aquí para permanecer para siempre. Este, y bueno, estar en un momento de pérdida evidentemente te destapa de muchísimas cosas y estás muy vulnerable, ¿no? Y esa compasión, me imagino que implica voltearte a ver en esa vulnerabilidad. Y yo sospecho que, claro, que voltearme a ver en esa vulnerabilidad, eh, eh, entonces, claro, todavía hay un ejercicio que es previo al de la compasión, que es el poder, ¿no? Aceptar, incorporar el estoy, eso, deja desnuda, con las heridas abiertas, ¿no? O sea, con las llagas al aire, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco me resonó cuando estabas hablando de, esta, de este aspecto, ¿no? O esta forma de ver la compasión que me hace mucho sentido, ¿no? Y que me hace mucho sentido en el, ok, y entonces, ¿cómo se acciona? ¿No? O qué generas, o la invitación a entonces generar como si fuera una suerte de, bien lo dices, ¿no? De conexión, ¿no? Me parece que la compasión, o sea, creo que evidentemente hay una palabra mucho más grande que está alrededor de todo esto y que es el amor, ¿no? Y que finalmente es eso como lo que creo que es más grande, es la madre de todas las, las palabras y de todas las situaciones en estos procesos y siempre. Pero bueno, entonces como esta compasión tiene que ver pues con eso, con quererte, con amarte y por lo tanto poder abrir el puente y la conexión de amor hacia el otro, ¿no? No sé si esa es como mi... No, no, y te escucho y de entrada me doy cuenta que como, como algo que está en todo presente, tanto en el amor como en la compasión, como en el perdón o la empatía, es la aceptación radical de lo que es. Es bien difícil, ¿sabes? Y cuando te escucho,
me doy cuenta que la compasión, como te decía, hay estos dos elementos. Está el observador y está el observado. Y el observador lo que va a hacer es generar el espacio para contener la energía y el dolor que sí se está experimentando. Y es el espacio de contención, de aceptación radical de lo que sí está pasando, ¿no? Y creo que ahí es donde entra justamente este término de perdón, ¿no? Porque al igual que la compasión, pues tenemos una influencia, o sea, como son términos tan profundos y tan espirituales, obviamente son también tratados por las religiones. Y nosotros por vivir una religión católica, pues tenemos mucho sí, la influencia de los conceptos católicos, ¿no? Ujú. Y el perdón normalmente, eh, desde la perspectiva católica, es un ente superior que te, que te permite liberarte, ¿sabes? Como alguien fuera de ti que te permite liberarte, ¿no? Entonces, normalmente por eso pides perdón a alguien fuera de ti. Y, y creo que se pierde la parte más esencial, que además la raíz latina la da o sea, la deja bastante clara, que viene de, de, de perdonare, que es dar de sí, o sea, es dejar ir, o sea, es soltar aquello Ujú. que te está haciendo daño, Ujú. o sea, soltar aquello que te está lastimando a ti, Ujú. ¿sabes? Y, y entonces es un acto profundamente de aceptación radical. Y la única forma de atravesarlo, y esa es una de las partes bien importantes también de la comunicación no violenta, es probablemente una de los pilares, es el duelo. O sea, el permitir ser lo que es y dejar ir lo que no es. Totalmente, es que además me hace tanta coherencia porque en mi caso personal, en el momento en que yo me di cuenta que, claro, ¿no? Que lo perdonaba, que me perdonaba, ¿no? Ujú, Se cerró para ujú, mí, ¿no? ujú. Vienen otras cosas y hay unas contemplaciones, ¿no? Y bueno, de alguna manera, como también hemos dicho, uno siempre vive, ¿no? Con la compañía, ya no del duelo en su parte dolorosa, pero sí de la ausencia, ¿no? Pero sin duda para mí fue un momento, y me hace total sentido con lo que estás diciendo, ¿no? Que es el perdonar al otro, el perdonar lo que fue y sobre todo perdonarme en ese momento a mí misma, ¿no? Y claro, dejar ir, soltar, es eso, ¿no? Y con eso, pues, en mi caso se cerró, ¿no? Fue como palabras mágicas. Puedes Solo continuar. puedes dejar ir, y solo puedes dejar ir lo que no es tuyo, Claro. porque lo que es tuyo siempre va a estar ahí. Mm. Lo que es tuyo es el amor incondicional, es la parte esencial, es lo que nos conecta a todos. O sea, no te lo puedes quitar de ti, está en ti, es parte de tuyo. Y lo que no es nuestro son las ideas, son las expectativas de Claro. cómo creíamos que tendrían que haber sido las cosas. ¿Sabes? Entonces el duelo tiene esta capacidad
poderosísima, es como una espada que discierne lo que es real de lo que no es real. ¿Sabes? Totalmente. ¿Sabes? Y es aterrorizante a veces entrar ahí. De hecho, Y nuestros mecanismos de defensa que creamos de que somos niños nos dicen no al no lo dolor. veas, no lo No, veas. no lo veas porque duele. Y hay esta creencia dentro de nosotros que si duele, nos va a exterminar el dolor. Es justamente esta historia de separación que te decía, creer que el dolor, en vez de liberarnos, nos va a extinguir, o sea, nos va a desaparecer. Entonces todos nuestros mecanismos se activan. Exacto. Mm, Y el dolor, o sea, no el dolor físico, porque o sea, estoy hablando del dolor es del alma, ¿sabes? O sea, de profundo. La única forma de atravesarlo es sintiendo, o sea, es permitiéndolo ser. sí, no es fácil. No es fácil asomarse al abismo, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Y justamente creo que tiene que ver con eso que decía también, ¿no? De la vulnerabilidad, de verte, ¿no? De voltearte a ver o entenderte desde ese espacio, pues sí, tan expuesto, ¿no? Tan abierto y como dices, el duelo es una gran invitación a estar ahí. Por eso, sí, a habitarlo un rato, ¿no? A vivirlo. Y para eso necesitamos la energía de la compasión. Que es curioso porque en esta historia de separación, creemos que nosotros somos responsables de dar compasión, de que el que sostiene soy yo, el que perdona soy yo, cuando en realidad hay algo que es el misterio mismo de la vida, que es la que está operando debajo de todo. Y para mí esa es como una de las más profundas y hermosas realizaciones que he podido tener, es darme cuenta que en realidad hay algo mucho más grande, que el contenedor es inmenso, que no es mío, o sea, ya venía incluido, o sea, ya venía incluido Le trae la pila y el contenedor. el contenedor. Exacto, exacto, exacto. Y por eso son inclusive, o sea, la compasión y el perdón son casi, son conceptos espirituales, porque no, son puentes que nos ayudan a reconocer que hay algo mucho más grande y misterioso operando a través de nosotros, ¿no? Y cuando alguien se va y como tú dices, cuando finalmente perdonas o estás en paz, o sea, permites, por lo menos en mi caso, y siento curiosidad para ver si también te sucede a ti, la persona que se va, se rompe esta historia de separación y de pronto se vuelve esta sensación de estás en todos lados, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Yo sospecho, o bueno, en mi caso, ¿no? Que creo que es lo que eh, puedo hablar, es, tenemos, como te decía, ¿no? O sea, todo nuestro día a día está tan estructurado en un continuo, ¿no? Entonces los préstamos del banco son a años, entras a la escuela y sales, entonces
todo se trata siempre de estar proyectando hacia un futuro en periodos larguísimos, ¿no? Te casas para toda la vida y uno cree que eso es mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vienen estas situaciones que te sacan de esa realidad y te ponen en este espacio vulnerable, claro, al principio traes esta inercia de vida, ¿no? De lo cotidiano, del día a día, que es de donde muchas veces crees que se construye la relación con el otro, pues donde yo pensaba que estaba construida mi relación con el otro, que claro, cuando desaparece, obviamente se te mueve el mundo, ¿no? Es muy, es muy profundo el vacío, es muy eh, enorme sí, eso, esta sensación de ausencia y esta vulnerabilidad y todo esto que hemos estado hablando. Pero bueno, al recorrer y al caminar y al transitar por ahí, en mi caso me fui dando cuenta de que el amor pues, sigue igual, sigue intacto, ¿no? O sea, y ese amor pues vive en mí, ¿no? Y está en mí. Y entonces, con el tiempo, que alguna vez alguien me lo dijo, ¿no? Está dentro, está en tu corazón y vive contigo, porque se me hacía una imagen difícil en ese momento de asimilarla, pero claro, con los años, y con algo de chamba, ¿Y sintiendo el dolor? y sintiendo, sí, y La habiéndole trabajado vulnerabilidad. mucho, ¿no? Habiéndole de verdad trabajado mucho, puedo decir que sí, ¿no? Que no implica, claro que extrañas, ¿verdad? Porque obviamente hay una vida física, hay una vida material en la que estamos y hay cosas que pues sí, que de pronto las puedes ver con nostalgia, con añoranza, ¿no? Este, pero ya está incorporado en ti, ya hay algo que te acompaña y sí, se ve yo lo veo desde otro lado en ese sentido. Mm. Sí, y te escucho y, y claro, es muy fácil alguien desde fuera decirte, vas a salir de esto, todo es amor, está en tu corazón, cuando justamente una de las etapas muy importantes del proceso del perdón es estar en el lugar del dolor. O sea, uno no puede anticipar el perdón. No es como, ya, te perdono, me perdono, como magnánimamente, ¿sabes? O sea, porque entonces está incompleto. O sea, me ha tocado muchas veces verlo en espacio terapéutico, como alguien quiere anticiparse a ese proceso y en realidad muchas veces es por... Hay de Miedo. dos. Exacto. Sí, Exacto. Es como ya, ya ahí muere, ya lo perdono. Ya. exacto. Ya me lo ahorro, ya no paso por Yo me lo ahí. ahorro, ahí muere. Exacto. Mm. Sí, dejar ir es... Está cabrón, está muy cabrón, muy Claro, cabrón. Dejas ir, claro, dejas ir al otro y te dejas ir tú, claro. De donde te agarrabas. te dejas ir tú, porque también tú, bueno, por lo menos en mi caso, en mi relación de pareja, pues hay una yo que ya nunca más va a volver, Ujú. ¿no? Hay un espejo que ya desapareció, ya no Ya está. no te vas a ver a través de ese espejo. No te vas a volver a ver. Entonces está muy cabrón, porque es un duelo, claro, es de la pareja que se va, bueno, lo que también, ¿no? De los proyectos, de los futuros, ¿no? De las construcciones tan dolorosas que uno se inventa y se hace y que por eso también ayuda a hacer difícil el proceso, pero te vas tú también. Mm. Una parte de ti ya no, ya la vas a extrañar. Ya también pasa a ser de lo que vas a extrañar el resto de tu vida, ¿no? Mm.
es una experiencia que te deconstruye Ujú, ujú, y es aterrorizante, ujú. Oh, porque es sí. lo, sí, porque aquello que considerabas que eras tú, que normalmente para poder construir una identidad del yo necesito referencias de dónde puedo decir yo soy hombre, hijo de tal, padre de tal, soy mexicano, necesito identidades para poder decir, ah, Ujú. soy esto. Pero estos eventos nos deconstruyen por completo, porque de entrada dejo de ser el hijo de, o el esposo de, o el padre de, y entonces se nos mueve. Y entonces, es lo que digo que es como un cernidor que va a hacerle así y solamente va a dejar lo que es esencial. Y aquello que estemos aferrándonos a querer soltar, eso es lo que nos va a crear más sufrimiento y dolor. Y yo aquí diría, y Ajá. aprovéchalo, y aprovéchalo. Porque es muy difícil, ¿no? Porque justamente lo más fácil es tratar de volver, ¿no? Al día a Sí, día y volver como y pues sí, tapar el ruido, ¿no? Con más sí, ruido, sí, además. sí. Pero aprovéchalo, aprovéchalo porque sí son, pues, regalos, ¿no? Es difícil verlo. Yo sé que es difícil cuando se está en el sufrimiento, además, porque, bueno, el dolor, pero cuando se está en el sufrimiento, que te digan, aprovecha este momento para crecer, bueno, en algún momento se da esa oportunidad y quédate con eso esencial de verdad, quédate con eso esencial, porque es una oportunidad de oro para lo que continúa, ¿no? Porque tú sigues. Bueno, yo sigo, ¿no? Entonces. Y también creo, no soy antropólogo ni Ujú, arqueólogo, pero he leído que durante nuestra época como Homo sapiens, vivíamos principalmente en comunidad, éramos tribus. Y se ha visto el dolor de la pérdida en nuestras especies primas como los orangutanes, o sea, también lo experimentan. Y creo que algo que perdimos en el camino es justamente la contención de la tribu. Es lo que te decía del contenedor que es la compasión. Nos hemos quedado solos y tenemos que convertirnos en el contenedor y en el contenido. Y muchas veces alguien, y es tan difícil lidiar con eso que muchas veces cuando alguien más lo ve, no sabe qué hacer con el dolor que el otro está sintiendo porque le recuerda a ese mismo lugar aparentemente oscuro que tendría que contactar adentro y la aterroriza también. Y a veces el dolor es tan grande que el contenedor que necesita es todavía más grande. Yo creo que es una parte bien importante de la compasión, es que normalmente sí yo me la puedo dar a mí mismo, pero todavía es más poderosa si viene en un contenedor más grandecito, donde en el contenedor, o sea, el contenedor para mí es presencia pura, donde pueda permitir la expresión de lo que tenga que surgir, donde nadie quiera modificar o cambiar. Entonces, es más como una invitación a la reflexión de cómo nos necesitamos unos a otros en esos momentos. Sobre todo los que padecemos en la pérdida y lo compartimos. No sé cómo te resuena esto que te estoy diciendo. sí, sí, totalmente. Y este, también pensaba que, bueno, de estos espacios de comunidad, ¿no? De comunidad que lo da no solamente la familia, ¿no? Lo dan pues, los afectos, los amigos, ¿no? Los seres que uno elige para que nos acompañen en este ratito que estamos por aquí.
Pero también lo pensaba porque muchas veces estos compañeros, ¿no? Estos compañeros de vida, son los que te recuerdan las herramientas que tienes, Mm, ¿no? ujú, Son los que te, en estos espejos que hablábamos hace un ratito, son los que te espejean también lo que tú traes, ¿no? Y te lo recuerdan y te ayudan a que no es una ayuda, es como un recordatorio, te muestran, pues, ¿no? Te acompañan a mostrarte lo que traes. Entonces, siento que en esos, en este contenedor de seres que estamos, es muy bonito cuando eso sucede, ¿no? O sea, es muy bonito cuando están para recordarte que, bueno, que es un rato, que es difícil, pero que vas a estar de regreso otra vez, ¿no? ujú. Caminando. Y ahí es justamente donde entra la compasión, ¿no? Mm. O sea, y para mí es importante como distinguir que la compasión, por ahí decía, no me acuerdo ahorita su nombre, es un reverendo, creo que de Estados Unidos, pero decía algo hermoso, decía, mira, si vienes a salvarme, estás perdiendo tu tiempo. Pero si tu liberación es, pero si vienes aquí a acompañarme y tu liberación está directamente relacionada a la mía, entonces bienvenido, caminemos juntos. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces la compasión no es que yo llego a darte compasión. O sea, la compasión es, yo soy humano, tú eres ser humano, esto es misterioso, te siento y te veo, me mueve y quiero acompañarte en el proceso. Ujú. Y confío que hay algo más grande que tú y yo que nos va a sostener, nos va a contener y va a hacer que esto salga para adelante. Y es un terreno completamente incierto y, y sin ningún control. Démosle, vamos. Démosle. Ajá, Sí. ajá, ajá. Ay, pues qué lindo, hermanita. Qué bonita charla. Mm, Me ha resonado mucho lo que tus puntos de vista, ¿no? Lo que traes de cada una de ellas, porque resuena en mí absolutamente y me recuerdan, ¿no? Un poco de lo que significó el proceso en ese momento. Y te agradezco, pero mm. profundamente. Yo también me siento bien agradecido, bien, bien agradecido. Mm, Me siento muy conectado, de hecho, muy, mm, muy conectado en este momento. mm, Y conmovido también. Estoy conmovido y una sensación como de alegría, como de mm, sí, alegría, gozo, ¿no? mm. Y me encantan estas conversaciones contigo por eso, ¿no? Por cómo siempre traduces a los sentimientos y a las sensaciones corporales lo que nos pasa, que yo creo que también es tan importante, ¿no? Conectarnos con lo que estamos habitando, con este cuerpo y con lo que sentimos, ¿no? Que es un regalo estar Ujú. atentos a eso. Al final es de esto que estábamos hablando, de esta vida que nos habita, nos está hablando constantemente. Ujú, ujú. Así que querido, bueno, a ver si vienen por ahí otras palabras, otros conceptos, otras cosas más Me que encanta este el espacio. espacio está abiertísimo para que si tienes ganas también tú más adelante de traer algo, pues encantada, encantada de verdad para seguir explorando, porque creo que sí, que vale la pena ir como viendo estas caritas del prisma, ¿no? Estas, que digo yo que es el duelo como un prisma que tiene tantísimas caras y que refracta la luz hacia tantas cosas que está bonito ir trayendo, ¿no? Estos destellos y estas figuras para observarlas y tratar de rehacerse otra vez un poco.
celebro el espacio que estás creando, el contenedor que estás creando para poder traer estos temas que son humanos y que son intrínsecos a nuestra naturaleza. O sea, tarde o temprano todos vamos a recorrer parte de ese camino. Y es hermoso poder ver que estés abriendo este espacio para compartir la experiencia y cómo se siente estar ahí en la tormenta. ¿Qué hacer cuando estás ahí? Entonces, hermanita, con mucha, me siento muy inspirado y agradecido porque estés creando este espacio. Un abrazo muy grande. Un abrazo Muy con grande. mucho cariño. Mucho amor. Amor.